Sí, el 12, pero leamos el 12 y el 13. El 12 y el 13, porque son como resúmenes, entonces no hay mucho. Ok, Así que cubramos los dos capítulos, capítulo número 12 y 13 del libro de Josué, dale. de la. A ver, dice, reyes derrotados al oriente del Jordán. Estos son los reyes del oriente del río Jordán, a quien los israelitas mataron y les quitaron sus tierras. El territorio de esos reyes se extendía desde el valle del Arnón hasta el monte Hermón y abarcaba toda la tierra situada al oriente del valle del Jordán. Ahora, tía, hay muchos nombres raros aquí. Derrotaron a Seón, rey de los amorreos, quien vivía en Esbón. Su reino incluía Aroer en el límite del valle del Arnón y se extendía desde la mitad del valle del Arnón hasta el río Jacob, el cual sirve de frontera con los amonitas. Ese territorio incluía la mitad sur del territorio de Galad. Seón también controlaba el valle del Jordán y algunas regiones al oriente, desde el mar de Galilea al norte hasta el mar Muerto en el sur. Incluso la ruta de Bet-Jesimot y más al sur hasta las laderas del Pisga. El rey Og de Basán, el último de los refaitas, vivía en Astarot y Edrei. Gobernaba un territorio que se extendía por el norte desde el monte Hermón hasta Salca, por el oriente de toda Basán y hacia el occidente hasta la frontera de los reinos de Jesur y Maca. Ese territorio incluía la mitad norte del Galaad, tan lejos como la frontera con el rey Seón de Hezbón. Moisés siervo del Señor, y los israelitas habían destruido al pueblo del rey Seón y al del rey Og. Moisés entregó esas tierras como posesión a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Reyes derrotados al occidente del Jordán. La siguiente es una lista de los reyes que Josué y los ejércitos israelitas derrotaron al occidente del Jordán, desde Baldad, Balak, Balgad, perdón, y el valle del Líbano, hasta el monte Jalak, que sube hacia Seir. Josué les dio esa tierra como posesión a las tribus de Israel, la cual abarcaba la zona montañosa, las colinas occidentales, el valle del Jordán, las laderas de las montañas, el desierto de Judá y el Negev. Los pueblos que vivían en esa región eran los hititas, los amareos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Estos son los reyes que Israel derrotó: el rey de Jericó, el rey de Ai, cerca de Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de
Geser, el rey de Debir, el rey de Geder, de Horma, el rey de Arad, el rey de Libna, el rey de Adulán, el rey de Maceda, el rey de Betel, el rey de Tapúa, el rey de Jefer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Hazor, el rey de Sinrón, Merrón, el rey de Aksaf, el rey de Tanak, el rey de Megiddo, el rey de Sedes, el rey de Jocneam en el Camelo, el rey de Dor en la ciudad de Nafordor, el rey de Gojim en Gilgal y el rey de la Tirsa. En total, los israelitas derrotaron a 31 reyes. 13. La tierra aún por conquistar. Cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo: estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. Aún faltan todas las regiones de los filisteos y de los jesureos y el territorio más extenso de los cananeos, el cual se extiende desde el arroyo de Sior en la frontera con Egipto hasta los límites de Ecrón, al norte. Abarca el territorio de los 5 gobernantes filisteos de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. También falta por conquistar las tierras de los Abeos. Al sur, en el norte, al sur. En el norte, la siguiente área tampoco está conquistada aún. Toda la tierra de los cananeos, incluso Mejara, lugar que pertenece a los sidonios, que se extiende al norte hasta Afec. En la frontera con los amoreos, la tierra de los giblitas y toda la región de montañas del Líbano, que está hacia el oriente, desde Balgat al pie del monte Hermón, hasta Lebo Hamat y toda la zona montañosa desde el Líbano hasta Misrefot Maim, incluida toda la tierra de los sidonios. Yo mismo iré expulsando a todos a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas. Así que asegúrate de darle esta tierra a Israel como una preciada posesión, tal como te lo ordené. Incluye todo este territorio como posesión de Israel cuando repartas la tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manases. División de la tierra de oriente del Jordán. La media tribu de Manases, la tribu de Rubén y la tribu de Gad ya habían recibido sus respectivas porciones de tierra al oriente del Jordán, pues Moisés, siervo del Señor, se las había asignado anteriormente. Ese territorio se extendía desde Aroer en el límite del valle de Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba, tan lejos como Dibón. También incluía todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos,
amorreos, quien había reinado en Hesbón y se extendía tan lejos como las fronteras con Amón. Abarcaba Galad, el territorio de los reinos de Jesur y Maca, todo el monte Hermón, todo Basán hasta Salca, y todo el territorio de Oz, rey de Basán, quien había reinado en Astorot y Edrei. El rey Og fue el último de los refaitas, porque Moisés los había atacado y expulsado. Pero los israelitas no expulsaron a la gente de Gesur y de Maca. Así que esos pueblos siguen viviendo entre los israelitas hasta el día de hoy. Una porción para la tribu de Levi. Moisés no asignó ninguna porción de tierra a los de la tribu de Levi. En cambio, como el Señor les había prometido, su porción provenía de las ofrendas quemadas en el altar del Señor, Dios de Israel. La tierra entregada a la tribu de Rubén, Moisés había asignado la siguiente porción por los clanes de la tribu de Rubén. Ese territorio se extendía desde Aroer en el límite del valle de Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba, incluida Hesbón y las otras ciudades de la llanura, Dibón, Barmot, Bal, Bet Bal Meón, Jahza, Kademot, Mefat, Kiriantaim, Sitma, Saret Sahar, en la colina situada sobre el valle, Bet Peor, las laderas del Piga, y Bet Jesimón. La tierra de Rubén también abarcaba todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón. Sehón era el rey amorreo que había reinado en Hesbón y había muerto a manos de Moisés junto con los líderes de Madián, Evi, Requim, Sur, Ur y Riba, príncipes que vivían en la región y aliados de Sehón. Los israelitas también habían matado a Balaam, hijo de Beor, quien usaba magia para precedir el futuro. El río Jordán marcaba el tiempo occidental de la tribu de Rubén. A los clanes de la tribu de Rubén se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. La tierra entregada a la tribu de Gad. Moisés había asignado las siguientes porciones a los clanes de la tribu de Gad. Ese territorio incluía Jazer, todas las ciudades de Galad y la mitad de la tierra de Amón, tan lejos como la ciudad de Aroer, justo al occidente de Raba. Se extendía desde Hesbón hasta Ramat Mitzpah y Betomín, y desde Mahanaim hasta lo de Bar. En el valle se encontraban las ciudades de Betarán, Bet-Minra, Sucot, Safón y el resto del reino de Sehón, rey de Hesbón. Las fronteras occidentales se extendían a lo largo del río Jordán,
Su extremo norte llegaba hasta la punta del mar de Galilea y luego giraba hacia el oriente. A los clanes de la tribu de Gad se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. La tierra entregada a la media tribu de Manases, Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la media tribu de Manases. Este territorio se extendía desde Manhanaim y abarcaba todo Basán, todo el antiguo reino del rey Og, y las 70 ciudades de Jaya en Basán, también incluida la mitad de Galad y Astorot y Edrei, ciudades de la realeza que pertenecían al rey Og. Todo eso se les entregó a los clanes de los descendientes de Marquir, hijo de Manases. Esa fue la asignación de tierra que Moisés había hecho mientras estaba en las llanuras de Moab, al otro lado del río Jordán, al oriente de Jericó. Sin embargo, Moisés no dio ninguna porción en tierra a la tribu de Leví, porque el Señor Dios de Israel había prometido que él mismo sería su porción. Y con eso se refería al diezmo, los diezmos. Eh, Ok. Aunque me imagino que más, ¿no? Pero al principio decía de que los diezmos que el pueblo le iba a dar a la iglesia, y de eso iba a vivir la gente de Leví. Ajá. Eh, ok, estos dos capítulos prácticamente son un resumen de todas las conquistas. Ujú. Lo que veníamos leyendo del capítulo 1 hasta el 11, que eran puras guerras, ese es el resumen. Esas guerras comenzaron también con Moisés, como leímos ahí, ¿no? Comenzaron con Moisés. Eso no lo leímos porque eso está en el libro que viene antes de Josué, Deuteronomio Ok. o Éxodos. Éxodo, yo creo. Uno de esos anteriores a Joshua, a Josué. Entonces, no sabíamos. Pero hay un dato en todas estas guerras que lo leemos en el capítulo 14 que nos da la clave, pero pienso que es más relevante para esta clase, que es de que desde el periodo en que Moisés comenzó a tener guerras hasta este periodo en donde ya Josué, Dios le dice a Josué, ya estás viejo. Son como 45 años. Wow. Desde que empezó Josué. Desde que empezó Moisés con las guerras. Ajá. Y cuando Porque empezó Josué. ah, desde Moisés cuando empezó las guerras hasta cuando Josué terminó, que lo que usted acaba de leer, que Dios le dice a Josué, ya estás anciano. Ujú. Hasta ese periodo No, son pero como yo te pregunto, 45. pero tú sabes cuánto, bueno, entonces, cuando empezó Josué hasta que estaba anciano, tienen que haber sido menos años. Exacto. Y lo más seguro que Josué, de esos 45 años de guerra, lo más seguro que Josué se hizo la gran mayoría, ¿no? Pero no los 45 totales, porque No, Moisés hizo porque un debe de par de... haber pasado un tiempo después de Moisés. Exacto, Moisés, como decía aquí, los territorios que Moisés conquistó. Entonces, Moisés derrotó a varios reyes, ¿no? Entonces, Ujú, pero yo me puse a investigar de que cuántos años tenía Josué. Y no saben, parece que hay varias estimaciones, pero ¿se acuerda cuando la primera guerra, que es la de Jericó? ujú, ujú. En esa Josué es la que está comandando, ¿no? Esa es la primera guerra de Josué como comandante.
Dicen que por ahí estiman que de entre 80 a 100 años ya tenía Josué cuando comenzó esa guerra. What? O sea que ahora Dios le está hablando a una persona que tiene 130, 140 por allá. Sí, pero en aquellos entonces la gente duraba muchos años. Total, total. A lo mejor ahí era la mitad de la vida de él. Sí, pero sí, ¿no? Em, entonces es increíble, ¿no? O sea, eso lo que te puede decir acá es de que las bendiciones de Dios, o sea, pueden tomar tiempo. O sea que son cuarenta y Lo cinco que yo años. no entiendo es cómo la gente vivía tantos años y ahora se vive mucho menos. Ok, am, Digo, nosotros mismos tenemos la culpa, ok, so, bíblicamente, pero bíblicamente es lo que me parece. bíblicamente hablando, También está en la Biblia. antes, antes de Moisés y esa gente, la gente estaba viviendo 600 años, 700 años, 900 años. Según lo que dice la Biblia, estamos hablando de Adán, de Eva, estamos hablando de hasta este tipo, Noé, Ok, de la arca, el arca de Noé. Son 600 años, 700 años. Eh, pero una de las, no sé en dónde fue, pero uno de los castigos, por así decirlo, de Dios al pueblo, a la humanidad, a en, la humanidad. eso- en ese libro de Génesis, es donde se ve eso, que Dios dice, el hombre no va a vivir más de 120 años, por ahí lo dice. Sí, sí lo dice, yo Mm. lo he leído, sí. Pero obviamente eso, hay gente, la gente estima que Josué tenía más de esa edad, entonces no se sabe en realidad cómo eso funciona. Em, Exacto, no se sabe si era al pasar de los años, mientras que la humanidad se fuera poniendo peor, puede ser. Mientras tú buscas ahí, voy al baño rapidito. de- Pues sí. como yo no he estudiado ese libro, ese capítulo de Génesis, Ajá. cuando uno lo lee, dice que son 120 años, pero según él leí aquí, como que eso es una mala interpretación, que más bien esos 120 años puede referirse a la edad del hombre, pero también puede referirse al tiempo en que iba a durar, eh, como que el tiempo en donde la inundación iba a pasar, algo así, o el tiempo Ok. que eso iba a durar, algo así. Entonces, como que hay interpretaciones, ¿no? Pero tú sabes que por lo que sabemos, ¿no? La gente no pasa más de 120, ¿no? O sea, hay lo que son, la gente que vive más de 100, déjame poner, y no, who is oldest person who ever lived. Dice aquí que estadísticamente la persona que más vieja se ha, em, eh, que se sabe, Ujú. que hay récords, que hay estadísticas sobre esa persona, son 122 años. Y es una muchacha que se llama Jean Calment, de Francia. Sale en Google, que es la persona registrada con más años de vida, 122. Entonces, muy curioso, ¿no? Muy cerca a ese número que dice Dios, no 120, pero hay interpretaciones, ¿no? Y como no he estudiado el libro de Génesis, no tengo contexto, entonces mejor no, para no decir no. Ujú. Eh, pero ya este tipo estaba viejo y tal, ya estaba viejo cuando estaba entrando en guerra. Ahora, yo me acuerdo en el libro de Éxodos, cuando yo lo leí, que decía que Moisés, cuando Dios se lo llevó, Moisés estaba viejo, decía, pero estaba lleno de vida, tenía fuerza, o sea, que el tipo podía seguir. O sea, que estos tipos estaban en otro sistema. Ellos tenían 100 y pico años, pero no estaban cayéndose como uno ahora. Entonces, como usted dijo,
la gente no aguanta tanto ahora como antes, entonces no sé. Mm. Gracias a la evolución de toda la porquería, de No, todo lo que nos comemos, no sé, no sé. todo es malo, es que todo es malo. Pero yo creo que el mensaje aquí que uno puede sacarle a estos capítulos que son así bien cortos y no tienen en realidad mucho que decir, es de que toma tiempo, ¿no? Las cosas con Dios toman tiempo. Y otra cosa que entendí acá es que Dios le dice también, usted leyó, que dice, aún faltan tierras por conquistar. Un montón de tierras. Exacto. Entonces, pero parece que lo que entendí de eso es que lo que enlistaron que se conquistó eran Mm. como que las tierras más difíciles, las que tenían ejércitos más grandes y eso. Ujú. Las otras son como tierras más pequeñas que faltan. No, y las otras él iba a sacarlos, Sí, él dijo también así, ¿no? nada más para que ellos llegaran y ya fueran de ellos. O Exacto, sea, que iba a ser todo más fácil. exacto. Entonces, eso me pone a pensar de que, eh, ¿por qué Dios habrá atacado lo más difícil en vez de lo más fácil? Por lo general, uno siempre va por lo más fácil primero y después lo más difícil después, ¿no? Pero, Esto me hace pensar que por eso Dios nos manda tantas pruebas o nos... Acuérdate que dice, en algún lugar leímos que él es como un alfarero que nos pule, nos tira al fuego para pulirnos. ok. ¿Te acuerdas de eso? Entonces, así es la vida. Así es la vida, o sea, no, Todo lo que nos tú haces prueba todas las cosas más difíciles, más difícil vienen al frente, vienen de primero. vienen de primero para después Porque tener una recompensa. cuando usted se metió a esa tienda, no ha sido fácil. Usted se metió a esa tienda y fue todo más difícil. Y Entonces, sigue siendo. y sigue siendo difícil. Entonces, uno dice, ¿cuándo se va a poner fácil? Hasta cuando y uno se frustra Y yo no sé, mire, eso es como midiendo la y mire paciencia que de uno. eso me pone a pensar porque uno escucha a veces a la gente que son de que empresarios y súper exitosos, entonces los entrevistan y le dicen a ellos. eh, Ok, por ejemplo, hay un tipo que se llama, dije, Warren Buffett, ¿no? Entonces, eh, eh, prácticamente lo que yo he escuchado que él dice, o sea, gente como él, que son inversionistas, que son gente que yo escucho, ¿no? Que yo escucho por él, entonces siempre dicen de que "Hey, la, la plata más difícil en hacer son el primer millón. Él dice, hacerte el primer millón de ganancia es lo más difícil. Después de allá, todo es más fácil. Entonces, es como que Como todo en la misma secuencia, misma el mismo secuencia. scenario. Exacto, como que lo principio. Ujú. Y como te lo dicen todo, ¿no? Comenzar de cero sin nada es difícil. Pero ya cuando llegas y tienes ese montón de plata y de activos y qué sé yo, ya es Es más más, fácil. algo tan verídico en la vida, que es cuando tú trabajas y te esfuerzas y llegas a tener lo tuyo, lo que sea, ¿cómo se dice? Tu patrimonio. Ujú. Cuando tú lo trabajas desde abajo, uno, y es como todo, cuando tú trabajas las cosas, le tienes más cariño, le das un valor especial a las cosas, mientras que cuando se te dan a la mano, no la aprecias. Por eso dice, Igual que dice con la gente que vende droga, un ejemplo que te doy. Lo que entra fácil, fácil se va.
Por eso dicen, tía, por eso dicen que los negocios familiares se mueren en la tercera generación. Ujú. La gran mayoría se mueren en la tercera generación porque, Olvídate de eso, que hoy día se mueren en la segunda, sí, no hay, cada generación que pasa se va muriendo más. en la segunda. La primera es lo que lo fundaron, ellos valoran lo que hicieron. Claro, El segundo, lo más seguro que también, porque también fueron parte de ese comienzo en algún sentido. depende, Depende, depende de las épocas. depende de las épocas. Pero ya Aquí, para la tercera generación, lo que nosotros estamos viviendo es lo que tú estás diciendo. O sea, aquí el patrimonio de papá, Omar lo cuida, pero Omar en un punto dice, me imagino que él y su hermana, antes de morir me lo voy a vender todo y me lo voy a comer, porque estos desgraciados hijos míos no lo van a valorar. a valorar, lo van a vender igual, o sea que para que lo Sí, vendan, mejor lo vendo yo, sí, no, total. ¿entiendes? Sí, total, total. Es la realidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias batallas. Así que eso es lo que yo quiero enseñar a mis niños también, ¿no? Yo quiero enseñar a mis niños de que ellos tienen que hacer sus propias batallas. No hay que darles nada, ¿verdad? Regalado, pero obviamente si uno tiene, van a tener la ventaja, ¿no? El problema van a ser los Tienen hijos que de ellos. ganársela, tienen que Exacto. ganárselo, Hay que enseñarles a ganársela. hay que enseñarles a ganárselo. Eh, Un ejemplo que te doy, esto, a ver, es que es como controversial, porque yo me acuerdo cuando los hijos míos estaban creciendo, yo le daba sus allowance, ¿verdad? Una bobería, pero más sin embargo, depende de las crianzas. El papá un día me dice, ay, vamos a darle plata para que boten la basura. Y yo me quedé como que, no, no. Va, sin embargo, como quiera, le daba el dinero. Pero ves la diferencia. O sea, no te voy a dar, estás trabajando, estás haciendo un trabajo porque estás botando la basura. Es verdad. Pero te estoy hablando de que estaban chiquititos, pero era para que aprendieran a botar la basura. claro. Entonces él quería premiarlos con $1 para que se fueran a comprar candies. Pero más sin embargo yo me ponía brava y le decía, no, porque ese es el deber de ellos. O sea, hay que, Ellos tienen que como Jesús, aprender. como Ellos, Jesús. Jesús dice, tú quieres ser un líder, tú tienes que servir primero. Entonces, es mejor, es mejor enseñarles a servir, que servir significa tú no recibes nada a cambio, ¿ok? Primero enseñarles a servir, como usted dijo, es su deber, no hay que darle ningún real. Y no, después, entonces, no, pueden ganar su plata es después. que este es su casa. Ellos no tienen que get paid por botar la basura que ellos están tirando en ese zafacón. O sea, ellos tienen que aprender a Ese, hacer ese, tareas diarias. ese cosa americana, ¿no? Cosa americana. Sí, a mí no me venían con ese cuento. Mi mamá dice, ah, ¿quieres plata? Yo, ven acá, yo te doy plata. Ajá, así mismo. La plata de la hebilla te voy a dar de la correa. Todas esas cosas tú tienes que enseñárselas a tus hijos. Sí. Mira, Ahorita la Lina no tiene, pero esa cosa, y tú tienes va a ser arduo. Deja de grabar. Ya terminamos la ya clase. terminamos la clase.